Bien, como ya mencionábamos, el 27 de noviembre es una fecha muy importante, pero no es la única que merece destacarse en este mes de noviembre, ¿no? En el mes de noviembre de 1820, ya sabemos que fue el desembarco, y pasaron muchas cosas más que hoy día vamos a tener la oportunidad de comentarles, ¿no?, de manera muy reseñada, para que en algún momento podamos ir ampliándolo, ¿no? Bien, ya es sabido por todos que la expedición libertadora partió del puerto de Valparaíso, Chile, el 20 de agosto de 1820, parte la Escuadra Libertadora, ¿no? La Escuadra Libertadora estaba conformada por 8 barcos de guerra, ¿no?, que tenían, estaban armados con cañones, 17 barcos transportes que tenían que traer una serie de cargas, cañones, municiones, soldados, ¿no?, y en total 1.600 marinos, ¿no? Lo característico de esta Escuadra Libertadora es que de los 8 barcos, los 8 capitanes eran extranjeros, 7 ingleses y un francés, ¿no? Y era la Escuadra Libertadora de Chile, ¿no? Por eso que los barcos que tienen bandera chilena. Y en los barcos transportes venían el Ejército Unido Libertador del Perú, que estaba conformado por los soldados del Ejército de los Andes de Argentina, que habían participado en la independencia de Chile, y los soldados del Ejército de Chile, ¿no? Entre ellos venían batallones de infantería y de caballería y artillería, haciendo un total de 4.400 hombres, ¿no? Y todos estos se embarcan en Valparaíso el 20 y van a llegar a la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 1820, ¿no? O sea, el viaje duró 8 días, desembarcan en Paracas, ¿no?, y ahí se instala el cuartel general en Pisco, ¿no? ¿Qué sucede en Pisco? Suceden algunas cosas interesantes que vale la pena recordar porque tienen que ver con lo que va a pasar después. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1820, desde Pisco, en dirección hacia la sierra, ¿no?, Ica, Huamanga, Huanta, Huancayo, para llegar a Cerro de Pasco, es la ruta que va a seguir la expedición del general Álvarez de Arenales, quien va a ser comisionado para que levante al pueblo de esta zona, ¿no? Entonces parte el 4 de octubre, ¿no?, y su punto más importante va a ser el 6 de diciembre de 1820, cuando San Martín ya está en Huaura, ¿no?, donde va a ganar la batalla en Cerro de Pasco, ¿no? Y de ahí va a bajar hacia la costa, ¿no?, y se va a presentar ante San Martín en Huaura el 8 de enero de 1821, ¿no? Mientras San Martín está en Pisco y viene a Huacho, Álvarez Arenales está en la sierra peruana, la sierra central, ¿no?, levantando a todos estos pueblos y consiguiendo que se independicen, ¿no? Otro hecho importante que sucede en Pisco es cuando San Martín le da la bandera provisional al Perú, ¿no?, que es la que conocemos, es la que tiene forma de aspa, ¿no? Esta bandera fue creada por un decreto de San Martín en Pisco el 21 de octubre de 1820, ¿no? Y acá vemos una acuarela que según los investigadores del arte, la autoría probablemente sea de Charles Chadwick, que fue el mismo creador de la bandera chilena, ¿no?, el de la bandera y el escudo chileno. Él estuvo con San Martín en Pisco, ¿no?, y esta acuarela llegó hasta Argentina y probablemente se le atribuya a este artista inglés que residía en Chile, ¿no? Después de Paracas estuvo entonces desde el 8 de agosto, estuvo hasta el 23 de octubre, ¿no? Hay un reembarco, ¿no?, y se dirigen a Ancón, donde van a llegar el 30 de octubre de 1820. 7 días después llegan a Ancón pasando por el Callao. En Ancón, antes de llegar a Huacho, suceden también varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Andrés de los Reyes, que es chancayano, ¿no?, es encomendado por San Martín para que levante al pueblo chancayano, ¿no? O sea, logre que el pueblo chancayano tome partido por la independencia, y él desciende el 4 de noviembre, o sea, antes de venir a Huacho, y como él es bien recibido en Chancay por ser un vecino, un hacendado de la zona, entonces es bien recibido en Chancay, ¿no?, y consigue pues voluntarios, y consigue que la donación de caballos, la donación de mulas, la donación de ganado, que era muy importante para sostener al ejército, ¿no? También Francisco Vidal es encomendado a dirigirse a Supe, ¿no? Baja en Ancón, se dirige a Supe, y bueno, obviamente que también es bien recibido porque él es de Supe, ¿no? Estratégicamente San Martín manda a 2 personas que son de la zona para preparar el terreno, ¿no?, antes de llegar al desembarco a Huacho. Entre estos días, también antes de venirse de Ancón para Huacho, Cochrane, que había pasado con la escuadra por el puerto del Callao, había observado que la embarcación española, que se llama la Esmeralda,
¿no? Estaba muy bien, era la mejor embarcación de guerra que tenían los españoles, estaba muy bien resguardada en el puerto del Callao. Entonces, él conversando con Guise, planean una estrategia para tomar esta embarcación, ¿no? De tal manera que en la noche del 5 de noviembre, efectivamente el 5 de noviembre, van a, sigilosamente en pequeñas embarcaciones, van a rodear esta embarcación, ¿no? Y van a asaltarla y van a capturar a todos sus tripulantes, de tal manera que se van a robar, ¿no? En esa palabra, van a robar la embarcación, que era la mejor embarcación de guerra que tenía en esos momentos los españoles y que estaba muy bien protegida por los cañones del Real Felipe, ¿no? Entonces, en esta audaz acción, logran capturar este importante barco, lo retiran, ¿no? Y se va a sumar para hacer un barco más de la Escuadra Libertadora, ¿no? Esto fue un golpe psicológico muy importante a los realistas, ¿no? Quienes se vieron amenazados, ya tenían pues la amenaza de la Escuadra Libertadora pasando por su puerto rumbo a Ancón, ¿no? Había la amenaza de desembarco y entonces este robo, esta fragata, la Esmeralda, fue pues un golpe, un shock psicológico para el pueblo limeño que veía pues cercana la invasión, ¿no? Después de esta acción, el día 9 de noviembre, la Escuadra Libertadora se reembarca desde Ancón y al día siguiente, ¿no? Según nos cuenta Elías Ipince, la navegación fue de noche, partió casi a las 7 de la noche probablemente y debió estar llegando en primeras horas de la mañana al puerto de Huacho, ¿no? Y a partir del día 10 de noviembre, ¿no? Va a empezar el desembarco, ¿no? 10, 11 y 12 de noviembre. A Lima van a llegar, a Huacho, van a llegar alrededor de 3.000 soldados, ¿no? Recordemos que habían partido 4.000, pero en la expedición de Álvarez de Arenales, que parte a la sierra, se van 1.000, ¿no? 1.000 con caballería. Entonces, al Huacho llegaron alrededor de 3.000 soldados, más los negros voluntarios que se habían sumado en Ica, que eran alrededor de 650, ¿no? Y va a haber una serie de desembarcos de cañones, pólvora, municiones, incluso va a llegar armamento, sables, uniformes, para 1.500 personas que puedan sumarse acá en territorio del norte, ¿no? En territorio del Valle de Huaura, ¿no? Acá ya hemos mostrado esta imagen alguna vez, es una maqueta de cómo fue la agrupación que viajó en convoy, ¿no? La Escuadra Libertadora, que partió así de Valparaíso y así llegó al puerto de Huacho, ¿no? 25 embarcaciones en total, ¿no? 8 de guerra y 17 transportes, ¿no? De gran tonelaje, de tal manera que esta imagen fue vista por nuestros antepasados, ¿no? En el puerto de Huacho, 10 de noviembre de 1820. Inmediatamente, San Martín toca tierra, ordena al teniente coronel Alberto Bacler de Albe, ¿no? Un francés que lo acompañaba, a que haga un plano topográfico de todo el Valle de Huaura, ¿no? Reconociendo cuáles son los principales lugares donde pueden estar acantonadas las tropas y lo más importante, ¿no? Reconocer lugares por donde puedan los españoles atravesar y atacarlos, ¿no? Lo que se llaman vagos, ¿no? Estos vagos son los lugares por donde se puede atravesar el río, le ordena pues identificarlos para poder colocar tropas que protejan esta zona, ¿no? Y en este mapa, que es una transcripción del mapa original, porque así como se transcriben los documentos, los mapas también se pueden transcribir, y en esta transcripción, ¿no? Que se ven más claros los detalles, se puede ver claramente el camino que va de Huacho a Huaura, ¿no? Y que no es otro que el que hoy día conocemos como la calle Cruz de Cano, ¿no? Ese es el camino real, ¿no? Por donde está representado en el mapa de Bacler, en el plano topográfico de Bacler de Albe, ahí está representado, ¿no? Y las demás calles son posteriores, ¿no? Lo que es Domingo Mandamiento, Carretera Centenario, Panamericana, todos son calles nuevas, ¿no? De tal manera que esta es la calle más antigua por donde con toda seguridad transitó el Ejército Libertador rumbo a Huaura para llegar el 12 de noviembre, ¿no? Lo del desembarco fue 10, 11 y 12, las tropas fueron avanzando, pero San Martín descendió el último día. El 12 de noviembre descendió y se dirigió a Huaura, a la villa de Huaura, e instaló su cuartel general, ¿no? Comisaría e Intendencia de Guerra, en esta casa que todos conocemos, ¿no? En la Casa Balcón. 12 de noviembre se instala el cuartel general en Huaura, ¿no? Y San Martín se dirige hacia la Casa de Hacienda del Ingenio, donde va a residir, ¿no? Todo el tiempo que estuvo en Huaura, ¿no? En la Casa de Hacienda del Ingenio. Además, también el día 10 de noviembre inició el desembarco, venían varias personas heridas y enfermas, fueron rápidamente llevadas al Hospital Colonial de Huaura, que hoy día ya no queda prácticamente nada de él, ¿no? Esta es una imagen de la capilla, ¿no? En esa capilla, ahí fue instalados los heridos, ¿no? Que venían ya con San Martín desde Ica, ¿no? Y muchos fueron atendidos en este hospital, ¿no? Desde el 10 de noviembre estuvieron ahí. Con respecto al desembarco,
a la tradición del desembarco en Vegeta, ¿no? Ahí en Vegeta han levantado un obelisco en la playa Tambo de Mora, que antes tenía otro nombre, no tenía el nombre de Tambo de Mora, se llamaba Palca, en esta playa, ¿no? Donde según la tradición el Ejército Libertador desembarcó, y un 12 de noviembre San Martín desembarcó en persona, ¿no? De tal manera que el Instituto Sanmartiniano de filial Vegeta ha colocado una placa ahí recordando este momento, ¿no? Bueno, esta es una tradición que no tiene mayor sustento documental histórico, aunque sí en el año 70 el profesor Manuel de los Santos Camones, él consiguió un mapa que, si bien es cierto, representa toda la zona de Vegeta, hay una ruta entre Vegeta y Huaura, no es pues un documento histórico que demuestre que el desembarco de San Martín fue ahí en esta playa, ¿no? También tradicionalmente se ha considerado o se ha recogido alguna información de que el desembarco no solo fue en Vegeta, sino que también fue en Carquín, ¿no? Donde han colocado pues un busto a San Martín, ¿no? En realidad, como ya mencionábamos, la documentación histórica, ¿no? Dice que el desembarco fue en Huacho, ¿no? Lo dice así Miller, que estuvo con San Martín en el mismo día del desembarco, lo dice también Benedict Stevenson, que estuvo también acompañando a Cochrane al desembarco. Lo dice el mismo Cochrane, que fue el encargado de traer la escuadra libertadora al puerto de Huacho. Estos tres personajes en sus memorias, que son escritas a los pocos años de los hechos, estamos hablando de las memorias de Miller, son del año 29, perdón, ¿no? Las de Cochrane son, bueno, recogidas después, y las de Stevenson son del año 1829 también, o sea, son memorias tempranas, no se puede decir que todavía recordaban los hechos, todos dan por seguridad que el desembarco fue en Huacho, ¿no? Además también investigaciones posteriores, como por ejemplo la de Elías y Pince, que fue publicado en el año 1950, en periódico, la prensa, ¿no? En varias entregas, donde detalladamente detalla, justifica, ¿no? el desembarco en las playas de Huacho, ¿no? Además también Emilio Rosas Cuadro también publicó bastante sobre esto, también reafirma el desembarco en Huacho, y cuando en el año 1971 se publicó la colección del Sesquicentenario, esta voluminosa colección de más de 100 tomos de transcripción de documentos, con esto quedó totalmente definido de que el desembarco fue en Huacho y no en Vegeta, ¿no? Pero la tradición, valga la verdad, se ha mantenido, ¿no? Y yo he podido revisar de manera muy personal diferentes periódicos de la época, hablo de 1908, 1910, 1915, 20, y en todos ellos la tradición del desembarco en Vegeta es la que está viva en el pueblo, ¿no? Mientras que el desembarco en Huacho ya de alguna manera había sido perdido la memoria. Sin embargo, recordamos que la semana antepasada hablamos del cincuentenario de Huacho. El general Stiglitz, en plena sesión de consejo, les dijo, ¿no?, que el desembarco había sido en el puerto de Huacho, ¿no? Y cosa que llamó la atención a los huachanos de esa época, ¿no? Porque se vivía con mucha memoria muy clara, muy nítida todavía, de que el desembarco de San Martín había sido en Vegeta y no en Huacho, ¿no? Incluso las ceremonias se hacían en Huaura, pero siempre se hacía alusión al desembarco en Vegeta. Pero ya veremos más adelante, ¿no?, cuáles son las probables razones de este error, ¿no? Bueno, el reconocimiento de que el desembarco fue en Huacho ha sido algo tardío, ¿no? Ya en 1970, para la celebración del 150 aniversario de la independencia, se celebró pues un año antes acá en Huacho, ¿no?, el desembarco de San Martín, y se levantó un monumento a San Martín en lo que es hoy día la Plaza San Martín. No es este monumento que estamos viendo en la imagen, es uno anterior que solo era un busto y que después fue reemplazado por este más grande y ya más imponente, ¿no? Pero eso se inauguró con motivo del 150 aniversario del desembarco en las playas de Huacho. Bueno, una vez del desembarco, las tropas se dirigieron todas hacia las haciendas del Valle de Huaura, ¿no? Se dirigieron a Quipico, a Caray, Vilcahuaura, Humaya, El Ingenio, Chacaca, ¿no? Ahí estuvieron las tropas porque ahí había espacio para mantener, recuerdan que eran 3.000 soldados, tenían caballería, tenían que armar campamentos, había que alimentarlos. Entonces en la vía de Huaura, que era solo una calle muy pequeña, no había espacio, así que se instalaron a lo largo de todo el valle, ¿no? Bueno, y esto ha trascendido, ¿no?, porque tuvimos la suerte de poder contactarnos con una profesora que viajó a Argentina y en el archivo argentino encontró un mapa que decía Huaura, sin mayor información. Lo trajo porque le pareció interesante, entonces al compartirlo con nosotros hemos visto pues que todo el Valle de Huaura está representado en este croquis con las haciendas muy bien ubicadas y los caminos de la época, ¿no? Es decir, San Martín estaba constantemente reportando
sus logros, su avance, lo reportaba constantemente a Chile y también algunas cartas llegaban a Buenos Aires. Probablemente esta haya sido la razón por la cual este mapa llegó, pero lo curioso es que la información del mapa está en inglés, así que probablemente pudo haber sido uno de los acompañantes de Cochrane quien envió este mapa. ¿Andahuasi dice ahí? Sí, bueno, está Andahuasi, Quipico, pero la información que está en el recuadro de las millas y distancias está en inglés. En ese cuadro, la información está en inglés. Quipico, Sayán, Andahuasi, Chancay. Sí, o sea, es una persona que conocía bien el valle, porque si tú lo ves, el valle está muy bien representado a escala en las distancias y los caminos. Es una persona que conoció muy bien el espacio, ¿no? Seguramente fue un reporte o un informe de los que San Martín enviaba a Chile o Argentina, ¿no? Está muy detallado, ¿no? Y están representados todos los pueblitos, ¿no? Es un mapa del año más o menos, según lo que está en el Archivo Nacional de Argentina, es un mapa del año 1820, está catalogado, porque está incompleto, no tiene documentación, ¿no? Bueno, se instala San Martín en Huaura. Sin embargo, el día 17 de noviembre, ¿no?, San Martín ordena que todos los cuerpos de infantería y artillería sean trasladados del pueblo de la villa de Huaura al pueblo de Supe, ¿no? Y todo este traslado se realiza desde el 17 y 18, y el día 20 de noviembre San Martín instala su cuartel general en Supe, ¿no? Estuvo en Huaura primero y después se traslada a los pocos días, ¿no? 5 días después empieza el traslado hacia el puerto de Supe, ¿no? O sea, el Balcón dejó de ser el cuartel general y todo se trasladó a Supe, ¿no? En Supe va a estar hasta el 4 de diciembre. Bueno, en esa retirada que hace San Martín de Huaura a Supe, también le ordena, el 21 de noviembre, le ordena a Rudecindo Alvarado que avance desde Huaura hacia Sayán para dirigirse a Ollón y de ahí encontrarse con Álvarez de Arenales, que había bajado en Pisco, para que se encuentren en Cerro de Pasco y le dé apoyo. Sin embargo, el virrey, enterado de esta maniobra que va a realizar Rudecindo Alvarado, le ordena a Valdés que avance desde Chancay, porque la tropa del ejército español realista estaba en Chancay, tenían más o menos 2.000 soldados, pero no se enfrentaron con San Martín, ¿no? Entonces San Martín vino al puerto de Huacho, y estos 2.000 soldados avanzan de Chancay hacia Sayán, y el 22 toman Sayán y le cortan el avance a Rudecindo Alvarado, ¿no? San Martín por eso ha ordenado retirarse hacia Supe. El día 23 de noviembre el general Valdés llega incluso con sus 2.000 soldados hasta Quipico, ¿no? Está cerca de Huaura. Rudecindo Alvarado ha retrocedido a Huaura para evitar el combate, ¿no? Y sin embargo, el día 24, o sea, al día siguiente, el virrey le da una contraorden al general Valdés y en vez de avanzar hacia Huaura, se retira nuevamente hacia Chancay, ¿no? Entonces hay una retirada, hay un avance, hay un juego, hay una maniobra entre San Martín y el virrey, ¿no? Pero no logra concretarse ningún enfrentamiento, ¿no? En ese contexto es que el día 27 de noviembre de 1820, según la tradición también, valga verdades, el general San Martín, ¿no?, en persona, y ese es el mérito, en persona, hizo una proclama pública por la independencia del Perú, ¿no? No pudo haber sido la independencia del Perú porque todavía medio Perú estaba ocupado por los realistas. Para estas fechas todavía solo estaba liberado prácticamente el norte chico, Trujillo todavía estaba indeciso, ¿no? La intendencia de Trujillo no había decidido todavía por la independencia, así que no es una independencia nacional, sino al menos una proclama por la independencia del Perú, hecha desde el balcón por el mismísimo San Martín, ¿no? ¿Por qué digo que es una tradición que sea el 27 de noviembre? Porque el documento más antiguo físico que queda es esta placa que está en el frontis del museo, ¿no? Y ahí dice, pues, ¿no?, el general San Martín proclamó la independencia de este balcón en noviembre de 1820, y no dice el día. Y es que en 1910, 15, por revisión de los periódicos que he podido realizar, ¿no?, se celebraba indistintamente en cualquier día de noviembre. Esta memoria de la proclamación de San Martín no tenía una fecha exacta, se celebraba en noviembre indistintamente los días, pero no había una fecha exacta. Incluso la placa, que es del año 1896, tampoco tenía una fecha, ¿no? Y es que la gente recordaba, pero no sabía qué día había sido, ¿no? Sin embargo, con motivo del centenario de la llegada de San Martín a Huaura en 1919 en todo caso, 1920, perdón, se armó una comisión para definir cuál sería el día definitivo de la llegada de San Martín, ¿no? Entonces subieron varias propuestas, algunas dijeron que San Martín proclamó la independencia el 12, otros decían otras fechas, ¿no? Y al final la comisión decidió celebrar el día de la proclamación un 27 de noviembre, ¿no? ¿Por qué 27 de noviembre? Porque para ese entonces ya se conocía la carta que el general García del Río había enviado a Chile
informándole al Supremo Director, o sea, O'Higgins, ¿no? La carta estaba fechada 28 de septiembre de 1820, y ahí mencionaba, ¿no? En Huacho, en Supe y en todos estos pueblos hemos encontrado tal patriotismo y decisión, ¿no? Y han declarado la independencia porque se ha proclamado en todos ellos. O sea, García del Río le estaba informando a O'Higgins que en todo el norte chico ya se habían hecho proclamas, ¿no? Claro, menciona expresamente Huacho y Supe, pero dice en todos los pueblos también, ¿no? Entonces, se supuso que la fecha no pudo haber sido después del 28 ni el 28 porque está informando, sino que a partir de días anteriores. Pero como días anteriores San Martín había estado en Supe, ¿no? Y se conocía que San Martín había venido a Huacho el día 25, entonces se dio por supuesto de que la fecha de proclamación de la independencia, deduciendo, haciendo cálculos, tuvo que haber sido un 27, y a partir de esa fecha, del año 1920, la fecha 27 de noviembre ha quedado instituida como fecha de memoria de la proclamación de San Martín en el balcón de Huaura, ¿no? Ahí ha quedado establecida esa fecha, que se cruza con el 27 de noviembre, que es la batalla de Tarapacá también, ¿no? Bueno, memoria de este acontecimiento histórico, no solo es el recuerdo de la proclama, sino también de que ha llegado ya como tradición también a nosotros, que la campana de Huaura, ¿no? Repicó al momento de que San Martín hacía la proclama para comunicar esto al pueblo de Huaura, ¿no? De tal manera que la campana mayor del campanario de la iglesia antigua parroquial se le conoce con el nombre de Campana de la Libertad, ¿no? Y esta tradición de la Campana de la Libertad ha tenido tanta vigencia y tanta trascendencia, no solo nacional, sino también internacional, ¿no? De tal manera que en el año 1950, para celebrar el centenario de la muerte de San Martín, que fue en 1850, el general Perón, que estaba gobernando Argentina, le solicitó al presidente Odría, que era el presidente del Perú, envíe la campana de Huaura a Buenos Aires, ¿no? De tal manera que se emitió un decreto supremo donde se forma una comisión para trasladarla, y acá vemos en esta imagen un camión del ejército con la campana bien segura ahí en una base para ser llevada desde el puerto de Huacho a Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires, el día 17 de agosto de 1950, instalada en la plaza principal al momento de la ceremonia, es el presidente Perón quien se encarga de hacer repicar la campana, ¿no? En memoria del acontecimiento histórico que no solo lo recordamos nosotros, sino que también Argentina, ¿no? Y este hermanamiento de los dos países por este libertador, ¿no? Que es de nacionalidad argentina, que participó en la independencia de Chile y participó en la independencia peruana, ¿no? Ahí vemos la imagen del presidente Perón haciendo tañer la campana en Buenos Aires el día 19 de agosto de 1950. Además también es por tradición que San Martín tenía en la mano un estandarte, que es el estandarte que todos conocemos, que hemos conocido, que estaba en el balcón, que hoy día no está, que está en Palacio de Gobierno. El estandarte también tiene su historia, ¿no? El 24 de julio de 1985, un comando emerretista tomó el Museo de Huaura y sustrajo la bandera y la espada de San Martín, bueno, la réplica del sable de San Martín, ¿no? Y en los días posteriores, en el cambio de gobierno de Belaúnde a Alan García, el día 15 de agosto, o sea, ya los primeros días del gobierno de Alan García, el MRTA, ¿no? Hizo estas entrevistas clandestinas que hacía, ¿no? Y hizo una presentación de tal manera que le declaraba pues una amnistía, una tregua, le daba una tregua al gobierno de Alan García pidiendo una amnistía, ¿no? Y en señal de buena voluntad, ahí vemos en la imagen a los emerretistas encapuchados, y en la parte posterior está la bandera que habían sustraído hace pocos días desde el balcón de Huaura, la presentaron y la entregaron, ¿no? Como parte de buena voluntad para poder darle una tregua al gobierno de Alan García, ¿no? Entonces ahí fue robada la bandera y fue entregada después, volvió al museo y fue sustraída nuevamente el año 2006, ¿no? Y después ya no ha vuelto a regresar, pero se conserva en Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, hemos podido encontrar el recuerdo de este hecho del 27 de noviembre, no solo en Huaura o en Huacho lo recordamos, ¿no? Por ejemplo, caminando por Huaraz, en la plaza principal, está el monumento a Luzuriaga, que era huaracino, pero había sido gobernador de Cuyo, era compadre de San Martín, vino con San Martín desde Argentina, Chile a Huacho y después se fue a Guayaquil. En el monumento a Luzuriaga, ahí en la plaza principal de Huaraz, tenemos que en uno de los lados han representado, ¿no? Proclama la independencia en Huaura, ¿no? O sea, el hecho de Huaura también es recordado en Huaraz por el tema de Luzuriaga, ¿no?
Además, en Lima hay una calle que se llama Grito de Huaura, ¿no? Y curiosamente en esta calle está el Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete. Hay un colegio de la escuela, un colegio de secundaria de lo que es la Marina. En algún momento ojalá podamos ir y hacerles recordar por qué su calle se llama Grito de Huaura, ¿no? Yo creo que sería interesante que estos alumnos del momento también visiten para que se identifiquen con el nombre de su calle donde están ubicados, ¿no? Bueno, son memorias que quedan del 27 de noviembre en otros lugares, ¿no? Bueno, y el 27 de noviembre también hubo otro hecho importante que destacar, ¿no? En Chancay, en Pescadores, que es hoy día lo que es Río Seco, la playa que se comunica por ahí, una entrada a la playa de Pescadores, ¿no? Ahí estuvo el comandante Pringles, un comandante Pascual Pringles, que era argentino, ¿no? Estuvo con un grupo de caballería ahí esperando noticias del batallón Numancia, ¿no? A ver que ya había noticias de que el batallón quería cambiarse de bando. Entonces estuvo en la playa ahí de Pescadores y fue sorprendido por un contingente español que recordemos habían llegado hasta Sayán y luego retrocedieron a Chancay. Entonces fue sorprendido y fue abatido, ¿no? Por los españoles que eran numerosamente mayores que el grupo que tenía Pringles, de tal manera que Pringles, al verse perdido y solo, ¿no? Se metió al mar, ¿no? Antes de entregarse prefería ahogarse y fue rescatado a la fuerza, ¿no? Y después fue llevado pues a los calabozos, ¿no? Y este hecho heroico se le reconoció no solo por patriotas sino también por españoles, de tal manera que después fue canjeado, hubo canjes de prisioneros y volvió nuevamente al ejército patriota, ¿no? Pascual Pringles tiene un monumento en Chancay y al costado vemos su tumba, ¿no? Donde está la imagen del caballo y Pringles metiéndose al mar recordando el hecho de Chancay, ¿no? 27 de noviembre, el mismo día, ¿no? En las mañanas de lo que había sucedido en Huaura, ¿no? El 29 de noviembre, ¿no? Ya Arenales, que estaba en la Sierra Central, ¿no? Con su presencia y su apoyo, se proclama la independencia en Tarma, 29 de noviembre de 1820, o sea, 2 días después de Huaura. Tarma también proclama su independencia, ¿no? Hoy día está ahí la placa que recuerda este hecho en este bonito pueblo de la Sierra Central, ¿no? Bueno, pasó esto en Huaura, fuimos a Tarma, y el día 30 de noviembre, ¿no? Ya para llegar al mes de diciembre, el día 30 de noviembre, Alvarado, que había estado en Sayán y después retrocedió hasta Huaura, ahora le ordenan avanzar hacia Huaral, ¿no? Y se dirige hacia la hacienda Retes. Y Valdés se retira a Palpa, ¿no? Y de Palpa, Valdés, al ver el avance de Rudecindo de Alvarado, Valdés, ¿no? El virrey le ordena regresar al cuartel de Asnapuquio. Asnapuquio queda en la zona del aeropuerto de Lima, Jorge Chávez. Por esa zona estaba el cuartel de Asnapuquio, en la zona entre zona del aeropuerto y Ventanilla. Por ahí está el cuartel de Asnapuquio. Valdés le ordenan retirarse al cuartel, entonces deja Palpa, se va por la quebrada del Horcón, sale a Quilca, de Quilca sale a Trapiche, de Trapiche ingresa a Lima, ¿no? Y entonces Alvarado avanza hasta la hacienda Retes, que está cerca de Huaral, ¿no? En esta retirada de Valdés comete el error de dejar al batallón Numancia a la retaguardia, ¿no? De tal manera que cuando el batallón de Valdés avanza a Palpa, ¿no? Avanza de Palpa a Asnapuquio, el día 3 de diciembre, el batallón Numancia, aprovechando que había quedado la retaguardia, decide cambiarse de bando, ¿no? Del bando realista al bando patriota, y se dirige hacia Arretes, se presenta ante Rudecindo Alvarado, está unos días en Chancay acomodando sus fuerzas, y el día 10 es embarcado desde Chancay a Huacho, y el día 11 ingresa a Huacho, ¿no? Ingresa por el Camino Real, se dirige a Huaura, y es recibido en el puente de Huaura por el general García del Río, representante de San Martín. Recordemos que San Martín estaba en Supe todavía, ¿no? El cuartel todavía seguía en Supe, solo había venido para la proclama y después había regresado nuevamente, así que el general García del Río lo recibe y le da la bandera chilena, porque era la bandera que tenía el Ejército Libertador, ¿no? Todavía no estaba instituida la bandera peruana, formalmente ya se había creado, pero todavía no tenía un batallón que tenga esta bandera, así que fueron recibidos en el puente de Huaura, e inmediatamente este contingente de 650 soldados muy bien entrenados, muy bien preparados, muy bien armados, fueron dirigidos hacia la hacienda del Ingenio, donde se terminaron instalándose, ¿no? Pues es una defección, ¿no? De un batallón entero, ¿no? Ya a lo largo de los días se habían ido presentando una serie de voluntarios, pero esta es una defección en grupo, ¿no? De esta noticia que se dio el día 3 de noviembre, el 3 de diciembre, perdón, alegró mucho a San Martín y lo convenció de que las posibilidades cada vez eran mayores, de tal manera que decidió retornar con el ejército que estaba en Supe, retornar a Huaura, ¿no? Y esto se hizo el día 4 y 5 de diciembre
perdón, hay un error ahí en la fecha, 4 y 5 de diciembre, retornó nuevamente todo el ejército hacia el puerto, hacia la villa de Huaura, y tomó nuevamente, la casa de Huaura se convirtió nuevamente en el cuartel, ¿no? El ejército vino, ¿no? Los cañones, las municiones fueron traídas nuevamente, el ejército vino a pie, pero es de suponerse que todo lo que significaba material y equipo de guerra vino en barcos, ¿no? Y se supone que partieron del puerto de Supe y desembarcaron en Vegeta, ¿no? Probablemente esta sea la razón por la cual hay confusión, en el sentido de que sí hubo desembarcos en Vegeta, ¿no? Cuando de Supe vinieron a Huaura, la mayoría de movimientos se hizo por la caleta de Vegeta, entonces probablemente esto es lo que ha llevado a confusión a pensar de que el desembarco original fue en Vegeta y no en Huacho, ¿no? Pero sí hubo desembarcos en Vegeta, pero no el de San Martín. Bueno, como ya hemos mencionado, no solo el batallón Numancia se cambió de bando, ¿no? Sino que muchos grupos venían de uno, de dos, y en este caso el día 8 de diciembre vino un grupo de 38 oficiales, ¿no? Y cadetes que se pasaron de bando. Entre ellos vino el general, que bueno, después fue general Peset, que después fue presidente del Perú, y también vino con este grupo un niño de 12 años, que también después sería presidente peruano, ¿no? Y sería el presidente más joven que ha tenido el Perú, Augusto Santiago Salaverry, se presentó también ante San Martín en la villa de Huaura, ¿no? No solo Peset, no solo Santiago Salaverry, ¿no? Sino también Castilla, Santa Cruz también vinieron a Huaura y se presentaron a San Martín y se cambiaron de bando, ¿no? Estos 4 personajes que hemos mencionado, los 4 se convertirían después en presidentes del Perú, ¿no? Y sin contar a otros que también estuvieron ahí, ¿no? Como por ejemplo Andrés Los Reyes fue presidente provisorio, Francisco Vial lo fue 2 veces, ¿no? Y mucha gente más, militares de menor rango, también se pasaron de bando y se presentaron ante San Martín en Huaura, ¿no? Bueno, ya después a fines de año, el 25 de noviembre para Navidad, San Martín ordena, ya estando en Huaura nuevamente como cuartel, ordena pues la avanzada hacia Chancay, ¿no? Y el día 28 se instala el Estado Mayor en la Hacienda Retes nuevamente, ¿no? Que ahora se conserva en este estado, la foto es de hace unos años, está bastante bien conservada, también tiene una placa de memoria, ¿no? De que ahí estuvo el Ejército Libertador, ¿no? Y bueno, hemos ido reseñando más o menos lo que sucede en el mes de noviembre y diciembre, como ya les mencioné al principio. No es solo el 27 la única fecha para recordar, hay varias fechas importantes, varios hechos interesantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también recordar que en este contexto de este momento de San Martín, que tiene como escenario la tradición Con Días y Ollas Venceremos de don Ricardo Palma, ¿no? Cuando San Martín está en la villa de Huaura preocupado de cómo mandar información secreta, ¿no? Hacia Lima, y pues encuentra como una buena opción mandarlas en ollas de doble fondo, ¿no? Que según dice la tradición se las encargó a un ollero que tenía su taller artesanal al costado del puente, ¿no? Y bueno, también hemos mencionado en algún momento cuando hicimos la primera presentación de esta secuencia, ¿no? Que la tradición de la Virgen del Carmen no es colonial, al menos la del puente de Huaura no es colonial, sino es de la etapa inicial republicana, ¿no? De tal manera que, a manera de hipótesis, nosotros sostenemos de que esta tradición pudo haber sido traída o reforzada en todo caso por la presencia de negros de Huaral y de Chancay, donde la tradición de la Virgen del Carmen en la época colonial era más fuerte que en la villa de Huaura, ¿no? Probablemente sea esta el origen de que la tradición, y de tal manera que hasta la actualidad mucha gente de Huaral y Chancay viene para la fiesta, ¿no? Probablemente como hipótesis sostengo que pueda ser esta la razón por la cual esta tradición se ha mantenido desde la época de la independencia, ¿no? Y bueno, pasamos muchas cosas más en enero, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Pues ya sería pues ampliarnos mucho y es otro tema creo que podemos tratar en otro momento, ¿no? Hemos hablado de noviembre y diciembre, ¿no? La presencia de San Martín y el 27 de noviembre como una fecha importante, pero hay más fechas que recordar. Bueno, todo este material usted lo va a poder observar a través de el canal 36 de Cable Color, en nuestra página web 36 TV Huacho, y hay una página que usted ha habilitado con todas las secuencias. Un blog que vamos a ir sumando, las que van saliendo también las vamos a sumar. Está con el WordPress, ¿no? Está en WordPress, es un blog en WordPress. ¿Cómo lo buscamos? Le hemos puesto conocehuacho.wordpress.com.